Bueno, primero vamos a empezar con lo que es el concepto de la brecha salarial. Esta figura es muy importante porque su concepto quiere decir que es la diferencia de ingresos o salarios que perciben entre distintos grupos que realizan un trabajo similar o igual. Ahora bien, vamos a ver que estos grupos pueden ser por cuestiones de raza, sexo, género, edad, religión, etc. Es muy importante tener esto en cuenta porque se rompe un principio muy básico del derecho mexicano y del derecho de la Ley Federal de Trabajo. ¿Cuál es este derecho? Es que trabajo igual, salario igual. Sin embargo, aquí vamos a ver una cuestión importantísima, por lo mismo por lo cual se le tomó el nombre de brecha salarial. Y es que hay un dicho muy popular que dicen los mexicanos, que es del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien podemos tener un principio que nos regule que trabajo igual, salario igual, este puede ser totalmente inútil. Es decir, podemos tener nuestra tipificación en alguna legislación, reglamento, ley, decreto, etcétera, pero sin embargo solamente lo tenemos por escrito, porque al momento de llevarlo a la realidad esto no sucede en muchos sectores empresariales. Inclusive las grandes empresas deciden hacer caso omiso de este tipo de reglamentaciones específicas que están contempladas como tal de manera expresa en la ley. Pero sin embargo, pues un concepto muy importante y un ejemplo muy singular es la diferencia que perciben los hombres y las mujeres. Como ya les había mencionado anteriormente, aunque la brecha salarial suele darse más comúnmente entre diversos grupos, la más común de todas es entre hombres y mujeres. Vamos a suponer que existan dos secretarios en un corporativo. Ambos secretarios tienen las mismas funciones, tienen las mismas obligaciones y tienen los mismos deberes. Sin embargo, hay una discrepancia muy importante en cuestión de derechos. ¿Por qué? Porque aunque tengan los mismos deberes, obligaciones, no pueden tener los mismos derechos. Y no es que no los puedan tener, simplemente que no se les dan. Ahora bien, se les suelen dar más al hombre y menos a la mujer. Es decir, suele haber una discrepancia y una parcialidad hacia el hombre en lugar de la mujer por el mismo trabajo. En primer momento del por qué la brecha salarial, tenemos dos figuras muy importantes, que es la discriminación tanto directa como indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos tipos de discriminaciones en el sector laboral del por qué se da la brecha salarial en un primer momento. Siendo así, que la discriminación directa puede ser de que dos personas ocupen el mismo puesto, vamos a decir que son dos secretarios, pero sin embargo simplemente el hombre gane más que la mujer sin ninguna razón, sin causa justificada, sin ningún argumento que pueda validar este tipo de diferencia de ingresos o salarios que percibe el hombre y la mujer desarrollando el mismo tipo de actividades o funciones y responsabilidades. Es decir, hay una parcialidad hacia el hombre y una parcialidad negativa hacia la mujer. Ahora bien, vamos con la indirecta. La indirecta sería que la empresa proponga un bono para personas que se queden a laborar horas extra, siendo así que ciertamente por condiciones sociales genéricas la mujer tiene menores posibilidades de quedarse a cumplir con horas extra de trabajo. ¿Por qué? Porque estas suelen tener mayores responsabilidades en la casa o en los hogares. Tan es así que vamos a suponer que ambos secretarios ocupan el mismo puesto, pero reciben el mismo salario, que no hay una discriminación directa. Pero ahora vamos a decir que la empresa propone un bono para aquellas personas que se queden a laborar tiempo extraordinario, es decir, tu ingreso por tus 48 horas semanales, 8 horas diarias o como decida regularlo en la empresa en su momento, tu pago de las horas extra dependiendo de cuáles sean las establecidas en la Ley Federal del Trabajo y aunado a esto una bonificación. Pero la empresa sabe que una persona se encuentra en condiciones diferentes y que se le es más difícil y más complicado de llevar a cabo este tipo de actividades porque contiene responsabilidades en su hogar. Entonces, he ahí que existe una discriminación indirecta por cuanto vea que no se contemplan las condiciones sociales de las dos personas que ejercen el mismo trabajo. Otros motivos u otro porqué de la brecha salarial es precisamente las responsabilidades de cuidado y trabajo no remunerado. Vamos a suponer que una mujer decide reducir su jornada laboral para poder cuidar a sus hijos, lo cual limita de manera
me atrevo a decir que total, las posibilidades de obtener un ascenso y de negociar un salario más alto. Ahora vamos a explicar en un tercer momento los que son los sesgos inconscientes y estereotipos de género. Vamos a suponer que en la misma empresa un gerente tiene la percepción de que una mujer es menos comprometida a su trabajo por las obligaciones o responsabilidades familiares que pudiera tener en su entorno, en su hogar, en su casa, en su vivienda, etc. Por lo cual decide bonificar o de cierto tipo gratificar al hombre por el esfuerzo que ha llevado a cabo la empresa en lugar de la mujer sin ninguna causa justificada. Es decir, aquí se está dando un tipo de discriminación directa y estereotipos de géneros por el simple hecho de creer que el hombre es más capaz que la mujer porque la mujer tiene más responsabilidades en su hogar. Entonces son sesgos inconscientes que llevan a estereotipos que colocan a la mujer por debajo del hombre simplemente por el hecho de ser mujer y de suponer que ésta tiene diversas responsabilidades en su hogar, lo cual lleva también a tener imposibilidad de ascenso por los estereotipos creados por el gerente. Vamos a decir que los mismos desarrollan el mismo trabajo, es decir, no hay ningún tipo de diferencia en cómo desarrollan el trabajo, en las horas que laboran, etc. Sin embargo, por el pensamiento que él tiene de que la mujer más adelante puede tener más responsabilidades y me va a llegar a faltar y ya no va a venir y va a pedir permisos, entonces llega a promover más al hombre que a la mujer y a la mujer la deja abajo en puestos administrativos, puestos bajos, mientras que los hombres suelen llegar a puestos de liderazgo. Ahora bien, en cuarto lugar podemos decir que tenemos las redes de contactos y mentorías. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que los trabajadores de una empresa se juntan después del trabajo para hacer networking. Entonces ellos llevan a cabo una plática para proponer ideas de negocios. Pero en esta plática solo interactúan los hombres porque las mujeres tienen determinadas responsabilidades y no pudieron acudir a estas prácticas. Ahora bien, ¿qué nos lleva a cuáles son las consecuencias de esto? Es que precisamente la mujer pierda o limite sus posibilidades de promoción, limite sus posibilidades de entrar a las oportunidades de negocio que están planteando estos hombres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mayor ocupación y eso es lo que llamamos famosa doble jornada fuera del trabajo, triple jornada, cuádruple jornada, etc. Es decir, que la mujer por lo regular entra a trabajar su jornada laboral normal, a veces tiene un poquito más de trabajo, se queda a hacer ese trabajo, llegando a la casa tiene otro trabajo, tiene otras responsabilidades con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, etc. Entonces es lo que lleva a la mujer a limitarse a poder acudir a estas reuniones de negocios y crear oportunidades para promoverse de manera laboral y tener un nivel financiero igualitario al de los demás participantes del negocio, los cuales en su mayoría pues son hombres. Ahora bien, vamos con la negociación salarial. Esto implica un estudio científico en el cual demuestra que los hombres son más propensos a negociar su salario desde el momento de la contratación, mientras que las mujeres son menos propensas a negociar este tipo de cuestiones al momento de ser contratadas. ¿Por qué? Creo que se debe a una cuestión de autovaloración, de infravaloración y de sobrevaloración. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? La sobrevaloración por lo regular se atañe a los hombres, es decir, los hombres creen que pueden hacer más allá de lo que están capacitados o adiestrados a hacer, con tal de que pues se les reconozca de una manera más destacable, mientras que las mujeres por lo regular creen que no están capacitadas para realizar las tareas que ya han realizado. Entonces por eso no tienden a negociar su salario porque creen que les están haciendo un favor al contratarlas. Sin embargo, lo regular o lo común es exigir el pago que les corresponde de acuerdo a las actividades que desarrollan. Inclusive, si se llega a verificar que son más, ¿por qué no recibir un poquito más de salario? Es por eso que yo creo que la negociación salarial se debe a una cuestión de autoestima y a una cuestión de aptitud y de actitud de capacidades las cuales pueden desarrollar dentro de la empresa. Ahora tendríamos que explicar la diferencia entre elección de carreras y elección de habilidades. ¿Qué es esto? Quiere decir que las mujeres desde una temprana edad están decididas en lo general o inclinadas a estudiar o a laborar en el sector educacional o en el sector de humanidades.
mientras que los hombres están más enfocados en la ciencia, medicina, tecnología, etcétera. Ahora bien, ¿qué queremos decir con esto? Que las mujeres se inclinan hacia carreras que están poco reconocidas, poco remuneradas en nuestro sistema como Estado, mientras que los hombres se enfocan en aquellas carreras que están en tendencia, que son más, por así decirlo, más destacables económicamente y que perciben un mayor ingreso. Es ahí cuando también se da una brecha salarial. Es decir, se empiezan a diferenciar los puestos de los trabajos derivados de las carreras que elijan tanto los hombres como las mujeres, generando para los hombres una mayor retribución económica y para las mujeres una menor retribución económica por el simple hecho de elegir la carrera que han elegido. Ahora bien, es importante mencionar en qué punto nos encontramos ahora. Ya hablamos de la brecha salarial, su concepto y los diferentes motivos del por qué se da esta brecha salarial. Ahora nos falta hablar de en qué punto nos encontramos en este momento hablando de la brecha salarial. Y es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a analizar realmente de qué es este trecho del que hablamos entre el salario de las mujeres y el salario de los hombres, y si en realidad existe tanta disparidad entre el salario de los hombres y el salario de las mujeres. Bien, la última nota publicada por El Economista, que es un periódico que se encarga de todos los temas relacionados a la economía, incluyendo la brecha salarial y todo lo concerniente a ella, publicó su última actualización el 7 de marzo del 2024, en la cual nos dice si se puede apreciar que la brecha salarial actual es del 16%, es decir, que por cada hombre que recibe 100 pesos, la mujer está percibiendo 84 pesos, es decir, 16 pesos menos por cada 100. A lo mejor dicen, no, pues es que no es mucho. No, pero multiplica ese 16% anual por 12, 16% mensual, perdón, por 12, estamos hablando de un 192% anual. ¿Eso qué nos quiere decir? Que por cada 100 pues son 84, ahora son 200, ahora son 300, 400, súmale eso al salario mínimo que ganan al día. Ahora, suponiendo un salario máximo, llega a haber una disparidad que va creciendo más y más, más y más, más y más. Con cada salario que van ganando va habiendo mayor y mayor discrepancia entre el salario de los hombres y el salario de las mujeres. Es por eso que en nuestra República Mexicana solo 4 estados de las 32 entidades federativas han logrado un porcentaje menor a 10. ¿Esto qué quiere decir? Que en los mejores de los casos tenemos un 10% mensual que multiplicado por 12 nos está dando un 120% anual. Imagínense, el margen de inflación es del 7, a lo mejor al 11% en los peores casos. Entonces estamos hablando de que es exorbitante la cantidad de brecha salarial que existe entre un hombre y una mujer anual, a diferencia de la inflación del país, inclusive. O sea, es 12 veces mayor, por así decirlo. Entonces, en ese punto nos encontramos. Es muy importante tener en cuenta lo que otros países han desarrollado en sentido de poder disminuir esta brecha digital. En uno de los principales tenemos a Finlandia, la cual es el número 1 en reducir la brecha salarial. Tenemos a Suecia, tenemos a Dinamarca, tenemos a Nueva Zelanda, y todo esto gracias a políticas de adaptación de medidas de supervisión de el ingreso salarial que perciben tanto hombres como mujeres en los diferentes corporativos. Ahora bien, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que es mi opinión particular, ¿qué considero que debería hacerse para disminuir esta brecha salarial del 16% en nuestro país, por lo menos? Creo que lo óptimo y lo ideal sería principalmente ir cambiando las culturas. Sé que no es un cambio que se va a lograr de un día para otro y que mucho menos va a ser fácil, va a requerir mucho esfuerzo, muchas campañas, mucha concientización por parte de las personas. ¿Por qué? Porque es una costumbre que traemos arraigadas desde tiempos atrás y hay personas que lamentablemente no creo que cambien, pero eso tenemos que lograr en los jóvenes que vienen ahora, que son el futuro, hacer que su perspectiva, su visión cambie en torno a los salarios. Es decir, no creer que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, merece menos salario que un hombre. Pero precisamente se trata de erradicar estos estereotipos que nos llevan a oprimir a las mujeres en el salario, en muchas otras cosas, pero ahorita nos estamos enfocando en el salario. Ahora bien, Ángel, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a ejecutar? Bueno, pues lo que yo propondría sería poner a chambear a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ok, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienes el reglamento que dice que a salario igual, trabajo igual, ponte a chambear, ponte a hacer tu chamba. Entonces, ¿qué te recomiendo?
Vete a supervisar cada uno de los lugares de trabajo, no solo a supervisar de manera exterior, sino de manera interior. Supervisa que a las personas se les pague lo mismo por iguales funciones, pero supervísalo de veras, implementa medidas de coercibilidad que nos establece en la ley. No solo nos estés diciendo, sí, paga lo mismo. No, supervisa, ejecuta y obliga a estas empresas a cumplir con sus obligaciones. Propondría programas mediante el cual se le dé la capacitación óptima a las personas, en especial a las mujeres o sectores vulnerables, hablando ya de los demás grupos que sufran de este tipo de brecha salarial, para que tengan el conocimiento del derecho que tienen y del principio fundamental que establecido en la Ley Federal de Trabajo, que nos se menciona que a trabajo igual, salario igual. Es decir, que estas personas pueden reclamar sus derechos al momento de entrar a una empresa, es decir, desde el primer momento en que ellos están siendo capacitados o adiestrados, según la Ley Federal de Trabajo, establezcan también una política en la cual ellos sepan sus derechos y por lo menos sus derechos elementales, protegiendo también el principio de promoción de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es lo que yo haría. Pondría a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a chambear, le daría mayores facultades de coercibilidad para las empresas que no estén cumpliendo, siempre y cuando sea con debida justificación, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social justifique debidamente que esa empresa no está cumpliendo. Ahora bien, ¿qué pasa si la empresa no está cumpliendo? Que se impongan multas, que se impongan sanciones, que se impongan medidas de apremio para que las autoridades de esa empresa reconozcan a las mujeres, reconozcan a los sectores vulnerables, los cuales perciben menores ingresos, y puedan cambiar este tipo de acciones mediante campañas de concientización para las personas. Eso es lo que yo desde mi punto de vista propondría. Creo que es algo muy válido, creo que cualquiera está dispuesto a dar su opinión. Yo en lo particular me ha tocado estar en diversas empresas en las cuales pues he tratado de reducir esta brecha salarial. ¿Por qué? Porque la verdad no se me hace justo que una persona que trabaje igual cobre diferente que la otra. Nunca se me ha hecho justo. No considero que sea una causa justificada para decir, oye, pues ¿por qué le pagas más a este que a este? Pues no, pues porque es mujer. No, o sea, no tiene razón de ser que por el simple hecho de ser mujer, si está desarrollando la misma actividad, le pagues diferente. No es razonable, no es legal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que reclamar nuestros derechos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ponte a checar más seguido, ponte a chambear, ponte a hacer lo que te corresponde. Y trabajadoras, también esto es algo muy importante que a mí en lo general me causa un gran conflicto interno, que hay muchos trabajadores que no se ponen a pensar en esto y dicen, es que si me quejo me van a despedir, es que si me quejo puede que tome represalias en mi contra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realice la supervisión de manera forzada, de manera obligatoria, es decir, que no se pueda tomar represalias de la empresa contra aquella persona, aquel grupo que está siendo afectado en este sentido de la brecha salarial. Es decir, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social diga, no, pues es que esta persona percibe menos ingresos. Esta persona te dijo, no, yo estoy obligado por ley a revisar sus estados de cuenta, a revisar los conceptos de pago que recibe y a checarlos y verificarlos con otra persona. Es decir, los salarios que percibe con fin lúdico y con fin de esclarecer y de establecer una funcionalidad verdadera de la ley. Estoy obligado a comparar los salarios para saber si tu empresa es justa con los salarios. Entonces, eso es lo que yo haría. Desde mi punto de vista, considero que los demás países también han adoptado las políticas y procedimientos necesarios para este tipo de implementaciones. Y otro punto muy importante que mencioné al principio y quiero mencionar hoy en la finalización es la cultura. Cambiemos la cultura, cambiemos los estereotipos, cambiemos el sesgamiento mental que tenemos de creer que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, es menos que el hombre. La verdad es que no. La verdad es que yo considero que ni uno es menos que otro, ni uno es más que otro, ni nada por el estilo. Creo que cada persona tiene diferentes actitudes para llevar a cabo ciertos y determinados trabajos. Considero que los hombres pueden desenvolverse bien en determinadas funciones, pero las mujeres también pueden desenvolverse bien en esas ciertas determinadas condiciones. Es decir, cada uno es especial, cada uno tiene sus propios medios, sus propios comportamientos,
con los cuales puede obtener un beneficio para él y para su sociedad. Entonces no tenemos necesidad de compararnos, simplemente darle a cada uno darle a cada uno lo que le corresponde y quedarnos en paz, quedarnos tranquilos, coexistir como sociedad en paz.